Bienvenidos a un nuevo tutorial de KineMaster, y en este video te voy a enseñar a cómo realizar el siguiente efecto. Érase una noche, David en un USB se encontraba... Oh, ya me voy yo. No, olvídalo. Ay, no. Ay. Bueno. Me encontraba navegando en YouTube cuando de repente me topé con este video en el buscador del efecto dancing. Y bueno, al parecer a mí me gustó. Al ver este edit me sorprendí bastante y me gustó, la verdad. Así que por eso pueden apreciar ahí mi cara de sorpresa. Así que por eso intenté, y lo vamos a hacer, recrear este efecto desde Android. Me gustó tanto que uno de estos días decidí hacer una encuesta donde más de 100 personas participaron. ¿Pueden creer cómo me sentí en ese momento? 100 personas habían participado en mi encuesta. ¡Ah! ¡Qué emoción! Y bueno, al ver y calcular... Que 80 personas irían a ver este tutorial, así que si llegaste aquí eres parte de ese 80%. Así que dale like y suscríbete. Así que lo primero que tendremos que hacer es abrir un nuevo proyecto. Y creo que esa es una frase que se está haciendo muy famosa en el canal. Le damos clic aquí a abrir nuevo proyecto. Si se pregunta por qué me sale esto de acá, pues esa es la nueva versión. El link se los voy a dejar aquí abajo. Les voy a ser sinceros, he estado teniendo problemas con esta versión, así que les recomiendo que aún se mantengan en la versión anterior, la 4.13.7. Abro aquí el proyecto en 16.9 y después de ello, pues tendremos que añadir nuestro video que queramos al principio. En mi caso, tomé de referencia el original, que tiene casi 1 millón de visitas. Que bueno, es el de este tipo, no me puedo su nombre. Buscan la parte de su clip en donde ustedes salgan bailando o en donde sus personajes del video salgan bailando. Entremos aquí y le vamos a reducir el sonido. Le reducimos el sonido y añadimos la canción, que bueno, les voy a dejar el audio edit, el mío, aquí en descripción. Pero ustedes pueden descargarse la canción, que bueno, si no saben cómo descargarse canciones en YouTube, aquí arriba les está saliendo una tarjetita para ver un tutorial sobre cómo hacerlo. Así que añado mi canción, pueden escuchar la parte en la que va. Ok, vamos a utilizar esa parte, no más porque si no nos cae copyright en el video y ya no queremos eso. Así que... pondremos la canción y nos vamos aquí al engranaje. Una vez en el engranaje nos venimos aquí en la parte de audio, fundido de entrada del audio, lo activamos y lo dejamos en unos 50 segundos. De ahí nos vamos a video y en video nos vamos aquí a fundido de video de entrada, lo activamos y nos vamos aquí a unos 50 nuevamente. Ahora nosotros vamos a añadir los demás clips que nos hagan falta. Comenzaremos ya con el tutorial, el efecto dancing en el original. Y pues básicamente vamos a hacer las marcaciones de la canción, esos beats, esos pum también que se le conoce, o beats en mi caso, que son estos. Pa, pa, pa. Los vamos a marcar en nuestra, bueno, más bien en nuestro proyecto. Que si no saben cómo hacerlo, pues aquí arriba les está saliendo una tarjetita para que vayan a ver ese suculento y hermoso video. Pues nos venimos aquí donde hemos dejado la marcación, nos venimos aquí a capa y van a buscar aquí en efectos uno llamado desenfoque en movimiento. Ustedes se pueden ir aquí a tienda, en consigue y más. Y nos vamos a ir aquí en la parte de efectos, en la tienda donde dice difuminado. Y vamos a buscar este que se llama desenfoque en movimiento. Añadimos una capa de desenfoque en movimiento y lo ampliamos a todo nuestro clip.
nos vamos a ajustes y vamos a aumentar su fuerza de 6 a 7 y procuramos que no nos dure mucho, sino que nos dure alrededor de 200 milisegundos, es decir, que si aquí está en 440, pues que nos dure hasta 640 para que ocurra este efecto. Entonces lo duplicamos y lo movemos hacia nuestra siguiente marcación. Lo que pueden hacer, si no les convence este motion blur, es que pueden reducirle. Si en un principio yo les dije que podía ser 200, puede ser también 150. Entonces, si aquí está en 1.440, debería estar después en 1.590. Justo por acá sería esto. Ahora que ya tenemos añadidos aquí los efectos, simplemente tendremos que irlos duplicando y moviendo por nuestras marcaciones, ir duplicando y pegando donde están nuestras marcaciones hasta donde ocurre el momento de la canción Dancing, donde dice Dancing. Justo aquí va a decir Dancing. Ok, entonces nos detenemos ahí y tocamos el clip. Nos venimos aquí y lo recortamos ya a la derecha del cabezal de reproducción. Nos vamos a medios, vamos a añadir un fondo negro o un fondo del color de su preferencia hacia nuestro texto que dirá Dancing. Okay. En mi caso la voy a hacer de una manera clásica, un crossfade en 1. Okay. Ustedes ya ajustan la transición. A mí me va a quedar así. Les voy a explicar una manera en la que pueden hacer su texto. Si ustedes desean hacerla de esta forma, pues genial, gracias por hacerlo de esta manera. Haremos eso. Añadiremos una capa de texto y lo ajustan a toda la pantalla. Añaden su fuente favorita, la mía en este caso Roboto Black Italic, y ya si ustedes quieren darle una configuración, yo le voy a dar una de brillo blanco y de pantalla, este efecto de pantalla. Y pues me vengo aquí a animación de entrada y le voy a dar aquí en olvidar. Justo aquí pueden ver que va a ir nuevamente los beats de la canción. Pum, pa. Ok, entonces para eso me vengo aquí y voy a recortar mi clip hacia la derecha, recortar a la derecha del cabezal y mi texto también un poco antes, porque aquí vamos a añadir una transición. Aquí lo vamos a buscar, yo ya lo tengo, pero les voy a explicar eso. Le vamos a dar aquí en acción y se van a descargar la de corte de transición. Ok, corte con giro, la tienen que descargar, y de aceleración. Ok, entonces una vez ya añadido eso, le vamos a dar aquí en aceleración y esta que va hacia afuera. Pueden apreciar que aquí aparece justo el video que seguiremos editando, pero nuestro texto no ha desaparecido. Entonces le añaden una animación de salida, qué sé yo, desvanecer, salir a la izquierda. Yo le voy a dar aquí romper abajo, o más bien romper adentro, para ver. Lo voy a ajustar. Algo extra que también se ve en el video original es que hay como una capa blanca junto al motion blur. Entonces venimos aquí a medios, nos vamos a fondos y añadimos una capa blanca, la ampliamos hacia toda la pantalla y nos venimos aquí a la herramienta de recortar, que dure lo mismo que dura el motion blur. Después de ello pues nos vamos a combinación y encubierta. Van a dar en una animación de salida, desvanecer, y pues hacen lo mismo que hicieron con el motion blur, de duplicarlo y ampliarlo a todo el clip de acá. Ok,
yo haré eso aquí, a toda esta parte donde debe ir. Y ya les expliqué aquí en la parte del texto. Y lo que es más bonito de este edit es lo que ocurre acá. Así que quédense, no se vayan. Vamos a tocar el clip. Nos vamos a ir primero a nuestro marcador. Y vamos a dividir nuestro clip aquí. Justo dividir en el cabezal de reproducción. Y nos iremos a la siguiente marcación que tengamos en nuestro edit. Ok. Y también vamos a hacer esto de dividir en el cabezal de reproducción. Como ya les mencionaba, pues este KineMaster me está fallando. Y no me marca algunos bits no me lo marca, así que a mí me toca ingeniármelas en este edit. A ustedes, pues si tienen una versión antes de esta actualizada, pues sí les permitirá hacer sus marcaciones bien a partir de la 4.13.7 para abajo. A ver dónde estará el siguiente bit. Ok. Por acá está ese bit. Entonces moveré este clip hasta acá. Y bien, ahora que ya tenemos divididos nuestros clips, iremos dividiendo también poco a poco. Pero quiero que me entiendan la teoría sobre esto. Y bueno, también lo vamos a poner en práctica. Yo tengo aquí dividido mi clip y ya sé aquí, esta es mi marcación que me indica que ahí hay un bit. Entonces lo que haremos es tocar nuestro clip, irnos aquí al paneo y zoom y vamos a hacer zoom solo a la posición de inicio hacia nuestro objeto en cámara. Ok, para que quede ese efecto que se va alejando. Lo mismo con el siguiente clip, hacemos un zoom hacia nuestro objeto, en este caso sería él. ¿Y por qué? Para que vaya quedando un efecto así, ya les voy a explicar qué retoques le vamos a hacer. Ok, pueden apreciar ese efecto. Ahora, vamos a añadir aquí una transición. En este símbolo de más, vamos a añadir una transición. Nos vamos a ir aquí a la de 2. Ok, que es ese como zoom, que pueden apreciarlo ahí. Ya ustedes aquí pues denle un poco más de tiempo. A ustedes no les va a indicar el tiempo, pero pueden apreciar aquí estos puntitos. El que esté más a la izquierda va a ir más rápido y el que esté más a la derecha va a ir más lento. Lo voy a mover un poco más por acá. Quedaría así. Ok, pudieron apreciar eso. Voy a reducir un poco la velocidad al final. Ok, que sea más rápido. Bien. Recomendación es que le dejen a una velocidad menor. Aquí en la velocidad de la transición. No lo dejen tan a la derecha, sino que o lo dejan en el último puntito de velocidad de la transición o un puntito antes del último, o sea, en el penúltimo puntito, a la izquierda. Lo mismo haremos con la siguiente corte de transición y añadimos la número 2, siempre aquí en el puntito penúltimo. Y buscamos a dónde está nuestra marcación, que este símbolo de acá, de la transición, quede debajo de la marcación. Ok. A ver, sí queda debajo de la marcación. Recuerden, no olviden de verificar que esté ese zoom acá, para que vaya quedando este efecto. Ok, aquí se ve raro porque no le hemos añadido la de zoom, así que seguiremos nosotros dividiendo nuestros clips donde tengamos nuestras marcaciones que nosotros sepamos que son confiables. Ok, esta marcación de acá es confiable. A ver, ¿cuál otra había dejado? Bueno, esta de acá. Seguimos dividiendo y bueno, le voy a hacer este paneo y zoom. Únicamente modificamos la posición de inicio, le damos en aceptar, solo la posición de inicio, para que vaya corriendo esto. Vamos a seguir añadiendo nuestras transiciones. Nos vamos a corte de transición. Añadimos la número 2.
recuerden, o el último puntito o el penúltimo puntito, y el símbolo de la transición debe quedar abajo de la marcación del bit. Ok, ahora vamos a eliminar lo que resta de este clip. Y bueno, aquí tendremos nuestro otro. Para hacer esa transición de clip, simplemente nos vamos aquí y aquí vamos a utilizar la de aceleración. En este caso pueden utilizar la 5, la 6, la 2 o la 1. Ok, ahí se añade el clip y repetimos este mismo proceso que hicimos acá. Yo ya se los expliqué cómo. Y pues repiten este proceso con su siguiente clip. Y ahorita les voy a enseñar algo que, en mi opinión, hace que este edit quede de calidad. Voy a venir aquí a capa y en capa le vamos a dar en medios. Vamos a fondos y en fondos le damos aquí a una capa blanca. La añadimos y la distribuimos un poco lejos del clip. Que la duración de la capa sea la duración aquí de la transición. Nos vamos a venir a combinación. En combinación le vamos a dar en cubierta, animación de entrada, y vamos a añadir esta que dice disminuir escala. Agregar otra de animación de salida, vamos aquí a desvanecer, y pues se los distribuimos dándole aquí en duplicar y lo distribuimos a todas las capas blancas que tengamos en nuestro clip, que en eso consiste este edit. Así quedaría nuestro proyecto ya editado. Simplemente es añadirle nuestra marca de agua, que bueno, si no saben cómo añadirla, aquí arriba les está saliendo un tutorial para que vayan a ver. Y bueno, gente de YouTube, hasta aquí hemos llegado con el video del día de hoy. Si te gustó, no olvides regalarme un hermosísimo like, que sabes que te lo agradezco muchísimo, que vale bastante para mí. Al igual que si te está gustando este tipo de contenidos de tutoriales aquí en el canal, pues puedes suscribirte, no es obligación, solo si me quieres apoyar y si te ha gustado el video, pues suscríbete para más tipo de este contenido. Así también pues no olvides seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook como Davi_Zungu y en Instagram como DaviZungu_YouTube. Yo soy DaviZungu USB y nos vemos hasta la próxima. Chao.